Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentre muy bien en cualquier parte a nivel internacional y nacional que me esté viendo acá. Acá voy a presentarles la parte número 4 del tema y el área de redes de distribución, del tema de las corrientes de cortocircuito. Ya en el canal, en la lista de reproducción de redes de distribución, he subido 3 partes con la mejor explicación, la mejor enseñanza, paso a paso, sin afanes, todo paso a paso, llegando a los resultados como lo pide el problema. Recuerden que esos son varios circuitos ramales que tenemos acá. Entonces, para retomar la parte número 4, que en este caso de este video sería la parte número 4 de las corrientes de cortocircuito. Entonces, ya en la parte número 1, la parte número 2 y la parte número 3 ya resolvimos el circuito ramal del Q0, donde está el transformador trifásico. En el Q1 ya resolvimos esta parte de acá, que es de un calibre de 250 kc1000 a 34.500 amperios. Ahora ya para finalizar, la clase completa de las corrientes de cortocircuito, que en esta parte 4 ya se finaliza ya. Falta el circuito ramal con una longitud de 30 metros, con un motor trifásico de 20 caballos de fuerza, con un factor de potencia de 0.88 y con una eficiencia de 0.93. Entonces ya con base a eso, KM2, entonces acá tenemos las variables KM2 y OL2, en el caso para el motor trifásico. Entonces ya con estos datos que nos pide en el Q2, entonces ya haría la carga Q2, ya el Q0 y el Q1 ya lo hallamos en las otras partes anteriores, ya lo realizamos, ya lo encontramos el resultado, ya lo hicimos, ahora falta este de acá. Recuerden que eso es un complemento de la ingeniería eléctrica. Ya sabemos que en el canal pues yo enseño varias ramas y varias áreas de diferentes campos, la electrónica, la electricidad, de la matemática, de la física, del cálculo, de la trigonometría. Bueno, siempre y cuando explicando de la mejor manera y enseñando de la mejor manera que quede muy claro. Ya saben que todo eso es práctica, eso no, esto de la noche a la mañana, eso no se aprende, sino que una cosa, listo, entonces una cosa es explicar esto y de ahí otra cosa es practicar, porque si no practica uno, se le olvida, bueno, entonces eso es de practicar. Toda la matemática es de mucha práctica, pero sí, como los vengo diciendo, eso es un complemento de la ingeniería eléctrica. Entonces no se asusten, sí, bueno. Pero esto es una buena área de redes de distribución que es bueno aprender de esto. Entonces, si no es más, este chulo de color azul quiere decir que son los circuitos ramales que ya realizamos en las 3 partes que encontrarán acá en el canal Mata Electrónica en la lista de reproducción, redes de distribución, electricidad. Recuerden que eso es más eléctrico. Entonces, si no es más, vamos a empezar para finalizar el video de la clase con ese circuito ramal del Q0, con una longitud de 30 metros y los datos que nos piden del motor trifásico. Entonces, si no es más, vamos para allá. Entonces, hay que mirar qué datos del Q2, del circuito ramal, tenemos ahí. Entonces, como ya nos está mostrando, ya vamos a manejar un motor trifásico. Entonces, la potencia nominal es de 20 caballos de fuerza. O sea, ahí está expresado en caballos de fuerza. Nos dan el factor de potencia de la placa de características del motor trifásico. Hay que tener en cuenta eso, que es de la placa de características. La eficiencia nos dice que es de 0.93 y la longitud 30 metros. Entonces, esos son los datos que nos piden del Q2, del circuito ramal Q2. Entonces, para empezar, ya les voy a mostrar una cosa en la NTC 2050. Bueno, entonces aquí, ustedes dirán, claro, es un plano cartesiano, sí,
Pero les voy a mostrar una cosa en el NTC 2050. Entonces, los que están interesados, ese es el capítulo 4 del Código Eléctrico Colombiano NTC 2050, la tabla 430-150 que dice corriente a plena carga de motores trifásicos de corriente alterna. Entonces, esta es la tabla que vamos a interpretar acá. Lo que vamos a hacer, para que me entiendan bien, es una interpolación. Ya les digo para qué lo vamos a hacer. Entonces, hay que ubicarse primero. Entonces, al comienzo les decía que el motor trifásico tenía una potencia de 20 caballos de fuerza. Entonces nos ubicamos acá en la tabla y buscamos 20. Ahora sí, ¿cuál sería la fuente de alimentación? ¿Cuánto estaría alimentando ahí en ese circuito ramal? Recuerden que en el circuito ramal 1, en el Q0, tenemos un transformador de 34.500 voltios que alimentan el devanado primario, y en el devanado secundario eh, era una tensión de 228 voltios. Entonces básicamente está alimentando 228 voltios que sale por el devanado secundario del transformador trifásico. Entonces con base a eso, tenemos que buscar como una escala ideal. Que, por ejemplo, si es 228 voltios, entonces nosotros tenemos que coger una escala entre 208 a 230 voltios. Una escala promedio que esté entre este y este. Entonces, 228 voltios a 230 voltios. Entonces, como la potencia es de 20 caballos de fuerza, entonces tenemos que ubicarnos acá y ubicarnos acá en la tensión de los motores de inducción. Entonces dice que el de 208 voltios da una corriente de 59.4 amperios. Y el de 230 voltios nos da una corriente de 54 amperios. Entonces, para que entendamos ahí, qué es lo que vamos a hacer? Esto de acá es un plano cartesiano, obvio. Entonces, acá tenemos como una interpolación, se llama interpolar. De 228 voltios es la tensión que vamos a alimentar en el circuito ramal. Entonces, necesitamos una escala entre 208 a 230 para poder que en la mitad quede 228 voltios. Y lo mismo pasa en la escala, en el eje X de las corrientes. De 54 amperios, entonces, ya vieron el 54 amperios de dónde salió. El del centro sería la corriente nominal, que es la que tenemos que hallar. Entonces, esto lo hacemos para hallar la corriente nominal del motor trifásico, para que entendamos ahí bien. Necesitamos una escala de corriente de 54 amperios a 59,4 amperios. Y en el centro que quede la corriente nominal. Entonces vamos a hacer lo siguiente para ya empezar con la recta tangente o tangente a la recta. Esa sería la recta, tangente de la recta, que es lo que vamos a aplicar ahí. Entonces, para que me entendamos bien, entonces unimos el punto de 230 voltios con el de 50 amperios. Entonces, ¿de dónde sale esto? Entonces vuelvo y lo muestro. Y donde dice el 200
cogemos 59.4 amperios menos la corriente nominal, que es la que vamos a encontrar. De lo que el siguiente 22 lo pasamos al otro lado a dividir con el mismo signo. No cometan ese error que cuando van a despejar, no. Antes, como pasa al otro lado de dividir, entonces no se pone el menos, no. El signo menos pasa igual manera. Si el número es con signo menos, ¿no? Si el número es con signo positivo, pues pasa de igual manera, igual como está. De igual manera, el mismo signo pasa a dividir. Igual a y n, entonces, y ahora pasando a dividir menos 1198.8 amperios dividido menos 22 nos da un resultado aproximadamente de 54.49 amperios, que este resultado sería la corriente nominal del motor trifásico, que es el que necesitamos encontrar. Entonces, esta sería la corriente nominal. Ese sería el resultado de todo ese despeje y matemática que hicimos acá para ya encontrar la corriente nominal. Ahora vamos con el siguiente paso. Entonces, según dice el NTC 2050, según lo que dice que se debe multiplicar al 250%, entonces aproximadamente me da, el resultado tiene que dar 136.22 amperios, que sería la corriente nominal, aplicando el 250% no más. Ahora tenemos que hallar los conductores, entonces, ya con ese resultado tenemos que hallar los calibres de los conductores de las fases, de cada fase y el polo a tierra. Entonces para esto nos vamos a posicionar en la NTC 2050 del Código Eléctrico Colombiano, capítulo 3, tabla 310 al 16. Entonces dicen, entonces, a una temperatura de 60 grados Celsius, entonces como nos dio 54.49 amperios, hay un calibre que dice, ya lo voy a mostrar, 55, pero no pondría, no recomiendo el 55 amperios. Recomiendo
Cuando ustedes van a instalar un cableado dependiendo del calibre, procuran de que sea un calibre mayor, o sea, que el calibre sea siempre mayor, no que quede muy a ras. Entonces, ese de 55, por algo lo estoy diciendo, por algo lo digo, el de 55 no recomiendo ese calibre. Yo recomiendo el de 70 amperios. De 70 amperios, te dice que el de 70 amperios a una temperatura de 60 grados Celsius, tipo TW, te dice que este equivale al calibre 4AWG. O sea que ese sería, perdón acá, me disculparán ahí. Entonces, el calibre de las tres fases, porque hay que tener en cuenta que estamos alimentando 228 voltios trifásico, entonces ese sería el calibre por cada fase, que en este caso son tres fases. Calibre número 4 AWG TW. Ahora falta encontrar el calibre punto 49 amperios. Entonces dice, entonces son 54, entonces el de 40 no nos sirve, el de 60 sí. Entonces, que dice 60 amperios, dice que es un alambre de cobre del calibre 10. La idea es alambre de cobre, no alambre de aluminio. Siempre hay que posicionarse en el que dice alambre de cobre. Entonces nos dice que es calibre número 10. Entonces, dijimos que el calibre del puesta a tierra, no polo a tierra, me disculparán ahí, puesta a tierra, el calibre es número 10 AWG TWH. Listo. Ya haber encontrado los calibres de los conductores de las tres fases y el puesta a tierra, ahora vamos a encontrar la, la corriente que pasa por el relé térmico, porque resulta y pasa que en el circuito ramal, el que estamos haciendo, el del motor trifásico, hay un relé térmico, que entonces los que no saben para qué sirve un relé térmico es para proteger en caso de una sobrecarga el motor trifásico. Entonces básicamente es para proteger contra una sobrecarga para el motor. Entonces hay que encontrar cuál sería la corriente que pasa por el relé térmico. Entonces, si no es más, vamos para allá. Listo, pero antes de encontrar la corriente que pasa por el relé térmico, necesitamos hacer que, claro, la potencia nominal, que es 20 caballos de fuerza, que está expresado en 20 caballos de fuerza, lo vamos a convertir a vatios. Entonces ya sabemos, entonces para convertirlo, cogemos 20 caballos de fuerza, entonces un callo de fuerza equivale a 746 vatios. Entonces, lo que hacemos es cancelar caballos de fuerza con caballos de fuerza y quedaría de la siguiente manera. Entonces, el resultado aproximadamente sería 14.920 vatios. Entonces, de 20 caballos de fuerza a vatios nos daría este resultado de acá. Entonces, ya con ese resultado ya podemos encontrar la corriente que pasa por el relé térmico. Listo, entonces vamos a aplicar ley de Watt. De relé térmico igual a 14.920 vatios dividido entre paréntesis raíz de 3 por 228 voltios, que es la tensión que estamos alimentando
por 0.88, que es el factor de potencia del motor, por 0.93, que es la eficiencia. Cerramos paréntesis, multiplicamos el denominador, todo esto de acá lo metemos en la calculadora y nos da 323.19 voltios. Entonces, para encontrar la corriente que pasa por el relé térmico, entonces cogemos 14.920 vatios dividido 323.19 voltios, que eso nos da una corriente de relé térmico de 46.18 amperios. Según dice el NTC 2050, que cuando una corriente pasa por un relé térmico se debe multiplicar al 125%. Entonces, el resultado, al multiplicarlo al 125%, nos da aproximadamente 57.7 amperios. Entonces, sería una protección. Entonces, la protección que debe tener el interruptor termomagnético es de 60 amperios. Entonces, ya vamos a continuar. Voy a borrar acá y ya continúo después de borrar lo del tablero. Entonces, ya sigo. Listo, entonces, ya sabemos que la protección, como nos dio 57.7 amperios la corriente del relé térmico, necesitamos una protección de 60 amperios. ¿Listo? Entonces, para lo que lo tengamos ahí. Para que lo tengamos en cuenta, después de esto vamos a coger la longitud del circuito ramal, que es de 30 metros, lo vamos a convertir a kilómetros. Entonces hacemos la conversión: 30 metros. Entonces 1 kilómetro equivale a 1000 metros, metros con metros se cancela, igual 30 kilómetros dividido 1000 nos da aproximadamente 0.03 kilómetros. Entonces ya les digo para qué hacemos esa conversión. Después de eso necesitamos encontrar la impedancia del Q2, que falta también encontrarlo, del circuito ramal. Listo, entonces ya he hecho la conversión, vamos a buscar la tabla. Los que no saben cuál es la tabla, es del capítulo 9 del NTC 2050, tabla 9. Dice resistencia y reactancia de cables trifásicos de AC para 600 voltios a 60 Hz. Entonces dice que ya sabemos que el calibre de las fases nos dio 4, es de 4 AWG. Entonces nos ubicamos acá en el 4 y la reactancia de todos los alambres dice que es de 0,197 ohmios y el conductor de acero de la resistencia en alambres descubiertos de 1.02. O sea que eso serían los dos valores de la resistencia y la reactancia que debemos escoger, porque con ese calibre 4. Listo, entonces la reactancia, cuando vamos a hallar la impedancia del Q2, ahí decía en la tabla que la impedancia tiene que ser de 0.197 ohmios y la resistencia de 1.02 ohmios. Entonces, ya expresado en forma polar, en forma de números complejos, estos dos valores de la tabla que acabamos de analizar y ver, tenemos esto. Entonces, ¿para qué era la conversión a kilómetros? Para esto, para hacer la multiplicación. Entonces, después de eso tenemos que, para hallar la impedancia del Q2, necesitamos multiplicar 1.02 por 0.03 más J 0,197 por 0.03. Entonces, esto nos da aproximadamente el siguiente resultado. Bueno, ya para ir finalizando, entonces vamos a sumar los resultados de las resistencias y de las reactancias de los anteriores circuitos ramales. Los resultados. Vamos a sumar todo esto. Ustedes ya saben, esto está expresado en forma cartesiana, que la forma cartesiana pertenece a los números complejos. Entonces, los que no saben, y vuelvo y lo repito,
Eso es un complemento de la ingeniería eléctrica pues, comúnmente más enfocado al área de red de distribución. Ya estamos llegando al último circuito ramal, que es Q2, el Q2. Necesitamos sumar todos los resultados de los anteriores circuitos ramales, de las otras partes, desde los otros mis videos, de las otras partes que realizamos, de la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Y ya con esta parte, expresado en números complejos, forma cartesiano, entonces la unidad de medida es en miliohmios. Realizando la suma nos da aproximadamente 42,3 más J 24,49 en miliohmios. De ya haber encontrado este resultado, la suma, ya podemos encontrar el radio y el ángulo. Entonces, aplicando raíz cuadrada, teorema de Pitágoras, digamos una de las fórmulas de distancia entre dos puntos, encontrando el radio, te reemplazamos el resultado anterior, lo multiplicamos dos veces, te realizamos el paso a paso, entonces cogemos dentro de paréntesis 42,3 miliohmios al cuadrado más, abre paréntesis 24,49 miliohmios al cuadrado. Vamos paso a paso, entonces multiplicamos dos veces el 42,3, dos veces, nos da aproximadamente 1789,2 miliohmios al cuadrado más, multiplicamos este resultado dos veces entre paréntesis, nos da aproximadamente 599,7 miliohmios al cuadrado, y realizando la suma de este con este nos da un resultado de 2388,9 miliohmios al cuadrado. Ahora, para finalizar y encontrar el radio, sacamos raíz cuadrada, eliminamos raíz al cuadrado, y la raíz cuadrada aproximadamente sería de 48,87 miliohmios, que este sería el resultado del radio en este caso. Ahora falta hallar el ángulo, entonces voy a borrar acá y ya pasamos a encontrar el ángulo. Listo, entonces ya encontrando el ángulo, cogemos θ igual a tangente a la menos 1, de entre abrimos paréntesis 24,49 miliohmios, dividido 42,3 miliohmios, cerramos paréntesis, realizando el paso a paso, entonces colocamos nuevamente θ igual a tangente a la menos 1, dividiendo estos dos valores, el numerador con el denominador, nos da aproximadamente 0,57 miliohmios. Entonces, en la calculadora, si nosotros metemos en la calculadora nos daría, ya les voy a mostrar. Digamos que en otros videos de la parte número 1, la parte 2 y la parte 3, hemos encontrado los ángulos, todos los ángulos de cada circuito ramal. Entonces, los que no saben, necesitamos una calculadora Casio. Yo recomiendo más que todo una calculadora Casio. Le presionan Shift, tangente, y ahí les va a aparecer tangente a la menos 1, abre paréntesis, ponen 0,57, cierran paréntesis, le dan igual, y miren que aproximadamente da 29,68 grados, que sería el ángulo en este caso. Ahora, para finalizar este video y todo el ejercicio de corrientes de cortocircuito del área de redes de distribución, vamos a expresarlo en forma polar, porque recuerden que antes estaba expresado en forma rectangular. Ahora, para finalizar, toca, entonces vamos a expresarlo en forma polar y vamos a encontrar la corriente simétrica trifásica. Ya para finalizar ya todo el ejercicio y este circuito ramal, y ya finalizar todo el ejercicio. Ya terminaría todo el ejercicio. Listo, ya para finalizar, entonces en forma polar, entonces al expresarlo en forma polar nos quedaría 48,87 miliohmios con un ángulo de 29,68 grados.
La corriente simétrica aplicamos ley de Ohm, 228 voltios dividido entre raíz, entonces abrimos paréntesis, raíz de 3 por 48.87 miliohmios, cerramos paréntesis y realizando paso por paso. Entonces igual, 228 voltios se deja, dividido, multiplicamos raíz de 3 por 48.87 miliohmios, eso nos da 84.64 miliohmios, y realizando la división, dividiendo 228 voltios dividido 84.64 miliohmios, nos daría aproximadamente 2.69 amperios. O sea que ese sería el resultado de la corriente simétrica trifásica. Y hasta aquí finalizamos con todo el ejercicio. Fueron 4 partes. Entonces miren que es un área muy compleja. Porque digamos que el área de redes de distribución es un área, sí, un área de la electricidad. Es muy eléctrico, pero miren que es bastante largo más que todo la forma matemática. Bueno, ya aplicando matemáticas, para en ese caso, es demasiado extenso. Entonces miren que ahí se aplica ley de Ohm, se aplica ley de Watt, tangente de la recta, se aplica números complejos. Entonces miren que es muy amplio. Si te ha gustado, ya para finalizar el video, si te ha gustado la explicación de las 4 partes, son 4 partes, dale un me gusta si quieres seguir aprendiendo y no te olvides de suscribirte al canal de Mate Electrónica, donde cada fin de semana estaré subiendo varios videos de otras categorías. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Espero que hayan aprendido, expliqué lo que mejor sea posible, digamos que la explicación fue lo mejor posible, lo más claro, paso a paso, siempre paso a paso, para que entendamos cada resultado, qué quiere decir cada resultado que estamos encontrando. Entonces, si no hay más, los dejo y nos vemos en el siguiente video de clase. Muchas gracias.